En el mundo del narcotráfico, donde cada risa podía ser la última y cada sombra podía albergar un enemigo, pocos sobrevivían más allá de los reflejos del poder. Entre ellos estaba un hombre conocido por muy pocos, el Tombo. No era un sicario famoso, ni un piloto de aviones cargados de cocaína, ni siquiera un político corrupto a sueldo del cartel. Era algo mucho más peligroso, la sombra que todo lo veía y nada decía. Se dice que el Tombo llegó al círculo íntimo de Pablo Escobar en los años 80, cuando el imperio del narcotráfico comenzaba a expandirse por América Latina y Estados Unidos. Era un hombre bajo, de movimientos sigilosos, con ojos que parecían ver más allá de lo evidente y con una paciencia infinita. Nadie sabía realmente de dónde venía. Algunos decían que había sido policía, otros que era un exmilitar entrenado en inteligencia. Lo único cierto era que su lealtad nunca podía comprarse y su discreción era absoluta. Al principio, Escobar no confiaba en él. Cada semana llegaban hombres a su mansión de Envigado o a su oficina en Medellín, todos con promesas de ser leales, y todos acababan muertos o desaparecidos. Pero el Tombo no hablaba, no pedía recompensas exorbitantes, no quería fama ni reconocimiento. Simplemente estaba allí, observando, protegiendo a Escobar de amenazas que ni el propio narco podía imaginar. Con el tiempo, Escobar comenzó a depender de él. Era como tener un radar humano. Sabía quién hablaba de más, quién planeaba traiciones y quién simplemente tenía miedo de la muerte y estaba a punto de venderlo todo. Pero ser la sombra de Escobar era una tarea que exigía más que lealtad. Era un juego de vida o muerte cada día. El Tombo sabía que un movimiento en falso, una mirada equivocada o un susurro escuchado por la persona equivocada podía ser su final. Su reputación no era conocida porque nadie podía decir que lo había visto trabajar. Solo existía en rumores, en historias contadas a media voz en las calles de Medellín y en los silencios de los sicarios más violentos. Mientras los hombres del cartel buscaban aparecer en fotografías, en revistas, en los periódicos, el Tombo permanecía invisible. Nunca recibía órdenes directas de Escobar, sino que las anticipaba. Sabía que Escobar era paranoico, que desconfiaba incluso de sus aliados más cercanos, y por eso su valor no estaba en las balas que disparaba, sino en las decisiones que ayudaba a tomar desde las sombras. Era el hombre que llegaba antes de que la amenaza existiera, que desaparecía antes de que alguien lo notara y que nunca dejaba rastro de sus acciones. La caída de Escobar cambió todo. Después de aquel 2 de diciembre de 1993, cuando el jefe del cartel fue abatido en un tejado de Medellín, muchos hombres de confianza fueron capturados, asesinados o desaparecieron. Pero el Tombo no fue uno de ellos. Nadie lo vio aquel día, nadie supo de él. Algunos dicen que esa fue la primera vez que se ganó el verdadero apodo de Fantasma. Se convirtió en leyenda, el hombre que trabajó con el más temido narcotraficante y que logró desaparecer sin dejar evidencia. Los rumores sobre su vida posterior abundan. Algunos aseguran que se mudó al exterior, adoptando varias identidades, mezclándose con la gente común y corriente, pero siempre vigilante. Otros cuentan que regresó a Colombia, escondido en un pequeño pueblo, donde observa los cambios del país sin involucrarse, recordando los días en los que los reflejos mataban, pero las sombras protegían. En los círculos clandestinos de exmiembros del cartel, su nombre se pronuncia con respeto y temor. El Tombo aún está ahí afuera, y aunque no lo veas, él te ve a ti. Lo más fascinante de El Tombo no era su habilidad con las armas o su destreza para infiltrarse en cualquier lugar. Era su filosofía de vida. Mientras los hombres de Escobar buscaban poder y riqueza, él entendió algo que pocos comprendieron. La verdadera supervivencia estaba en no ser visto, en no dejar huella,
en ser un susurro que nadie podía atrapar. Por eso nadie sabe si está vivo o muerto, porque para alguien como él, la muerte y la vida eran solo conceptos, y su verdadero hogar era la sombra donde siempre se movió. El Tombo, el policía que trabajó para Escobar. En los años más oscuros del narcotráfico colombiano, cuando el nombre de Pablo Emilio Escobar Gaviria hacía temblar al gobierno y a la gente, surgió un hombre que parecía pertenecer a dos mundos, el de la ley y el del crimen. A ese hombre lo conocían como el Tombo. Nadie sabía su verdadero nombre. Algunos decían que era Sargento Ramírez, otros que había sido un agente de inteligencia del DAS. Pero en los barrios de Medellín, todos lo llamaban el Tombo, porque había sido policía, uno de los buenos, hasta que se cansó de perder compañeros y decidió cruzar la línea. Del deber a la sombra, el Tombo comenzó como un agente ejemplar. Patrullaba las comunas, conocía los callejones, los rostros y las miradas. Sabía quién mentía, quién traficaba, quién moría. Pero un día, durante una redada contra el cartel, su mejor amigo, otro policía, cayó abatido. Mientras los altos mandos hablaban de bajas colaterales, él empezó a ver la guerra de otra forma. Escobar no era solo un criminal, era poder, y en esa época el poder era lo único que te mantenía vivo. Una noche, un emisario del cartel se le acercó y le dijo: «Don Pablo quiere hablar con usted. Dice que los hombres de ley también merecen justicia y dinero». Y así empezó todo. El policía del cartel, el Tombo, se convirtió en los ojos y oídos de Escobar dentro de la policía. Le pasaba información sobre operativos, infiltraciones y redadas. A cambio, Escobar le daba dinero, protección y respeto. Pero más que eso, le dio algo que la institución nunca le ofreció: poder real. Desde su puesto, el Tombo movía hilos, falsificaba informes, desviaba investigaciones y hasta hacía desaparecer pruebas. Muchos capos cayeron por culpa de soplones, menos los de Medellín. Porque si algo pasaba, el Tombo ya lo sabía antes que nadie. Pero no era un simple traidor. Jugaba un juego doble. A veces, entregaba pequeñas piezas del cartel para mantener su fachada de policía ejemplar. Así sobrevivió en medio de dos fuegos, entre la lealtad y el miedo. Con el tiempo, Escobar empezó a desconfiar de todos, incluso de los suyos. Los del cartel decían que el Tombo tenía corazón de policía, los de la policía, que tenía alma de bandido. Y los dos tenían razón. Durante los años de las bombas, los secuestros y las recompensas, el Tombo sintió el peso del infierno sobre los hombros. Escobar le encargaba misiones imposibles: sacar información de los mandos, eliminar archivos, desaparecer testigos. Y lo hacía sin temblar, pero con la mirada vacía de quien ya perdió el alma. Una vez, cuando Escobar cayó preso en la catedral, fue el Tombo quien mantuvo la comunicación entre el capo y sus hombres afuera. Era su sombra dentro del sistema. El final en silencio. Cuando el imperio de Escobar comenzó a desmoronarse, muchos huyeron, otros murieron y algunos fueron capturados. El Tombo desapareció. Algunos dicen que la propia policía lo ejecutó para borrar pruebas. Otros juran que Escobar, antes de morir, ordenó eliminarlo por miedo a que hablara. Y los más viejos de Medellín cuentan otra versión: que el Tombo sigue vivo, bajo otro nombre, en otro país, viviendo con la culpa y los millones que nunca pudo gastar. Epílogo. El Tombo fue un fantasma entre dos mundos: un policía que traicionó a la ley y un criminal que nunca dejó de ser policía. En el universo de Escobar, donde todos buscaban brillar, él eligió ser sombra, porque entendió que los héroes mueren rápido y los fantasmas sobreviven en silencio.